Bueno, yo llegué a Coda con el regalo de la desesperación. Yo comencé a trabajar los pasos en Coda sin saber qué estaba haciendo. En parte porque yo soy venezolana y yo he hecho mi recuperación eh, en inglés, que no es mi lengua nativa, obviamente, y yo aprendí inglés tardíamente, ya siendo adulta. Y cuando yo comencé a mi recuperación, no, mi inglés era muy deficiente. Y yo creo que todo eso fue parte de una tormenta perfecta para que yo pudiera rendirme, porque para mí, en ese momento, sin saberlo, eso lo supe después con el trabajo de los pasos, mi poder superior era el conocimiento. Yo creía, sin darme cuenta, pero mis acciones mostraban eso, que si yo estudiaba cualquier cosa que se pudiera investigar, que se pudiera estudiar, se pudiera resolver. Y por eso me frustraba muchísimo mi, mi caos emocional, mi, mi ignorancia de cómo vivir. Yo siempre tenía como la sensación de que otras personas sabían algo que yo no sabía. Y era principalmente cómo se vivía, cómo se relacionaba uno de una manera amorosa. Yo creía que yo era una persona súper cooperadora y preocupada por los demás. Y sí soy, o sea, los pasos han ayudado a que se limpie la codependencia y debajo hay una persona que es colaboradora y amorosa. Esa es mi verdadera naturaleza, pero eh, mi codependencia hacía que yo tratara de controlar los sentimientos, las acciones, los pensamientos sobre los que no tengo ni siquiera acceso a saber cuáles son los pensamientos de otra persona. Yo quería controlar eso con la fantasía de que eso me podía hacer sentir segura. Y no me daba cuenta de eso, no me daba cuenta que eso era la fuente de mi caos mental y emocional. Entonces, bueno, cuando yo llegué a Coda, yo llegué con el regalo de la desesperación. Yo había probado otras soluciones que me habían dado un alivio parcial, tal como la terapia o el psicoanálisis o los logros académicos, porque claro, como mi poder superior era el conocimiento, pues yo estudiaba muchísimo y acumulaba títulos este, como parte de mi idolatría al conocimiento. Entonces, yo llegué a Coda y yo no pude ver la solución. En 3 años yo escuchaba los pasos y no pude ver la solución. Pero poquito a poquito, y quizás por la misma dificultad que yo tenía con el inglés, yo me iba dando cuenta de algunos detalles. Uno de ellos es el primer tópico del programa, de este programa de la segunda sesión, que es que los pasos son testimonios y no mandatos. Eh, yo comencé escuchando los pasos y yo escuchaba como llover. Y seguía yendo a las reuniones porque no tenía más alternativa, porque decía, bueno, ¿y dónde más voy? O sea, ya yo no sé qué más hacer con esto. Yo sabía que era codependiente, eso lo había descubierto en el año 2000 a través de una emboscada de Dios, creo yo, en la que tuve que leer un libro en el que se hablaba, en el que se habla de muchas adicciones, entre ellas la codependencia. Ese libro se llama Cartas de las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood, y, y ya yo sabía que era codependiente y sabía que la solución estaba en los programas de 12 pasos. Pero no fue sino hasta el 2009 que yo comencé a ir a reuniones. Y comencé a ir a reuniones porque en mi vida yo soy como la niña póster de que la codependencia no es sobre circunstancias externas caóticas, es sobre caos interno, sobre hábitos autoderrotistas. Porque yo toqué fondo en mi codependencia cuando mi vida, desde el punto de vista externo, estaba funcionando muy bien. Yo había logrado los títulos que yo creía que necesitaba, había logrado una estabilidad financiera que no tengo ahorita, y en ese entonces sí la tenía, cuando toqué fondo con mi codependencia. Eh, tenía, había encontrado a mi actual esposo, que yo considero el amor de mi vida, y que es un hombre saludable y capaz de comprometerse. Y teniendo toda esta bonanza externa, yo no sabía cómo vivir
como he dicho, la codependencia es progresiva y debilitante. Yo cada vez me sentía peor, y me sentía peor de estar yendo a, a CODA y no encontrar la solución. Yo no digo que la solución no estaba, digo que yo no la encontré en los primeros 3 años, y mi enfermedad siguió progresando. Para mí, la solución vino con el descubrimiento del libro grande, el libro grande de Alcohólicos Anónimos. A pesar de que yo no soy alcohólica, eh, hubo otra emboscada divina, ahora lo puedo reconocer, en la que yo asistí a un retiro para adicción a la comida, otra de mis adicciones, o mi otra adicción. Yo soy codependiente y comedora compulsiva, y yo asistí a ese retiro y encontré el libro grande, y con el libro grande yo encontré la solución. Y encontré la solución por lo que mencioné antes. No es un requisito que yo crea que la solución va a funcionar, el requisito es que yo la practique. Si yo practico la solución, los resultados se dan. Y por eso nuestros programas tienen promesas. Hay un compañero que dice: las promesas no son posibilidades, son garantías. Si yo trabajo los pasos, voy a obtener resultados. Y esos resultados son de naturaleza espiritual, pero se extienden a todas las áreas de mi vida, y me procuran una vida que, independientemente de las circunstancias externas, mis circunstancias externas ahorita son quizás más retadoras y difíciles, no, quizás no, sin duda más retadoras y difíciles que cuando yo toqué fondo, pero yo ahorita tengo acceso a una fortaleza interior, que es mi espiritualidad, y eso me permite vivir una vida de libertad y de propósito que yo no tenía cuando tenías circunstancias externas muy favorables. Entonces, en el próximo video cuento un poquito lo que yo sé de la historia de, de Alcohólicos Anónimos, y cómo llegó a nosotros, otros adictos que no somos alcohólicos, este milagro, este regalo que son los 12 pasos.